Hola, hoy os voy a explicar las nociones básicas de matrices y las operaciones que se puede hacer con ellas. En primer lugar os doy la definición, que es una matriz. Una matriz es un conjunto de números que están ordenados en filas y columnas, es decir, es una tabla de números. Se identifica mediante una letra mayúscula, se coloca un paréntesis o un corchete y un conjunto de números que están colocados en filas y columnas. Por ejemplo, en este caso, esto es una matriz. Muy bien. Cada uno de estos elementos es un número. Vamos a definir lo que es la dimensión. ¿Qué es la dimensión de la matriz? La dimensión de la matriz es el número de filas por el número de columnas. Es decir, la matriz A tiene dimensión 2 por 3. Se escribe así. La dimensión de la matriz es 2 por 3. Ahora, ¿cómo se identifican? Pues, hombre, el conjunto de los números se identifica mediante A y J, donde la I y la J son las filas y las columnas respectivamente. Por ejemplo, vamos a escribir una matriz A es A11. Fijaos, el primero es el A11, está claro. Ahora, ¿el siguiente cuál es? El de debajo es el A21, claro que sí. Y así sucesivamente hasta el último. El último es el AM1. Ahora, este de aquí es el A12. Puntos suspensivos, el último es el A1N. Y hacia abajo será A2N. Y el último elemento de aquí será el AMN. Fijaos que en este caso la matriz A tiene dimensión M porque tiene M filas, N porque tiene N columnas. Muy bien, ya tenemos definida una matriz, ya sabemos lo que son los elementos. Por tanto, fijaos, este elemento de aquí, el 2 de aquí, es el elemento A22. Claro que sí. Este 3 es el elemento A13. El 0, ¿qué elemento es el 0? El 0 es el elemento A21. Muy bien, por lo tanto ya entendemos lo que es una matriz, sabemos lo que es la dimensión. Vamos ahora a comentar un poquito las operaciones de matrices. Vamos a ver, ¿qué operaciones hay? Primera operación. La primera operación es un número por una matriz, donde n es un número real. Es muy sencillo. Para multiplicar un número por una matriz, simplemente tenemos que multiplicar cada uno de los elementos por 2. Por tanto, será la matriz 4, 6, 2, 2, 0, 4. Muy bien, ya tenemos definida la multiplicación. Vamos ahora a hablar de suma de matrices. Suma de matrices. Fijaos bien. Y esto es súper importante. Para sumarlas, para sumar dos matrices. Cuando digo para sumar, también puede ser o restar. Tienen que tener la misma dimensión. Tienen que tener la misma dimensión. Si no, no podemos hacerlo. Y la pregunta es, ¿cómo se hace en este caso? Simplemente lo que hay que hacer es sumar elemento a elemento. Vamos a hacer un ejemplo. Veréis que es muy fácil. 2, 1, 3, 1 más 1, 3, 4, 6. Sumamos elemento a elemento. Primero de todo se pueden sumar. ¿Por qué? Porque son matrices dimensión 2 por 2. En ambos casos, por tanto, sumamos. Primer elemento con primer elemento, 2 más 1. Lo escribo para que lo veáis.
segundo elemento con segundo elemento, 1 más 3. Vamos a por el siguiente, 3 más 4, vamos a por el siguiente, 1 más 6. Por tanto, esto será 3, 4, 7, 7. Ya tenemos la suma de matrices. La resta es exactamente igual. Evidentemente, si entendemos la suma de matrices, entendemos la combinación lineal de matrices, porque es muy sencillo. Si yo os digo, ¿cómo se hace para realizar esta operación? Esto es muy sencillo. Sabemos que para multiplicar 2 por una matriz, pues hay que multiplicar 2 por cada uno de los elementos. Por lo tanto, es el 4, 0, 2, 2. Ahora, 3 por la segunda matriz no es nada más que 0, 3, 3, 3. Y ahora, para restar estas dos matrices, hacemos elemento a elemento. Evidentemente se pueden restar, tienen misma dimensión, 2 por 2. Vamos a restar 4 menos 0, 0 menos 3, 2 menos 3, 2 menos 3. Obteniendo la matriz 4, menos 3, menos 1, menos 1. Muy bien. Vamos a por la multiplicación de matrices. ¿Cómo se hace para multiplicar matrices? Fijaos bien, esto es importante. En una matriz, supongamos que tenemos una matriz A. Tengo una matriz A y tengo una matriz B. Y tengo que multiplicarlas. La matriz A tiene la siguiente dimensión. Bueno, antes de nada, quiero explicaros algo. Quiero explicaros la multiplicación de lo que es un vector fila por un vector columna. Es decir, supongamos que yo tengo una matriz en la que solamente tengo una fila. Es decir, tengo desde A1 hasta AN y tengo una matriz columna, quiero decir que solamente tengo una columna, nada más, es B1, B2, puntos suspensivos, hasta BM. Mirad, el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B. Eso quiere decir que estos dos números tienen que coincidir. El número de columnas de A y el número de filas de B tienen que ser iguales. Por tanto, N y M tienen que coincidir. Ahora veréis por qué. Mirad, supongamos que yo tengo este ejemplo, 2, 1, 3, y tengo aquí 1, 0, 1. En este caso, ¿podemos multiplicar? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque tengo aquí 3 columnas, ¿vale? Y aquí tengo 3 filas. Por tanto, se puede multiplicarlas. Para multiplicar un vector fila por un vector columna, lo que hay que hacer simplemente es lo siguiente. Fijaos bien. Se multiplica primero por primero. 2 por 1. Más. Se multiplica segundo por segundo. 1 por 0. Más. Se multiplica tercero por tercero. 3 por 1. Hacemos la operación 5. Es decir, la multiplicación de este vector fila por este vector columna me da el número 5. Si queréis, hago otro ejemplo. 2, 1, 3, menos 2. ¿Podemos multiplicar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. ¿Cómo se multiplica? Pues venga, filas por columnas. 2 por 3, primero por primero, más 1 por menos 2. 6 menos 2, que es 4. Muy bien. Por tanto, sabemos que un vector fila por un vector columna me da un número. Bien, vamos a ampliar esto al concepto de multiplicación de matrices. Si entendemos la multiplicación de vectores fila por vectores columna, será muy sencilla la multiplicación de matrices. Supongamos que tengo una matriz A. Una matriz A que tiene la siguiente estructura. Voy a cambiar el color. La matriz A que sea así. A, 1, 1, fijaos, A, 1, 2, A, 1N. A, 2, 1, A, M1, puntos suspensivos, A,
Mn. Muy bien. Ya tengo la matriz A. Supongamos que tengo otra matriz, una matriz B. Fijaos que esta primera matriz A tiene n columnas, ¿de acuerdo? Y tiene m filas. Muy bien. Es decir, la dimensión de A es m por n. Ya tengo la dimensión de A. Muy bien. Ahora vamos a por la matriz B. La matriz B, para que se pueda multiplicar por A, es decir, para que se pueda hacer A por B, tiene que ser de la siguiente forma. Mira, B 1, 1. Ahora, recordad lo de antes, ¿eh? El número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Por tanto, supongamos que esto es B K1 y supongamos que esto es A1L. Muy bien. Por tanto, perdonad, B1L y aquí BKL. Muy bien. Esta matriz B, ¿cómo es? Esta matriz B tiene columnas, tiene L, por tanto tiene L columnas, y en este caso tiene K filas. K filas. Claro, la dimensión de B es K por L. Ahora, para que se puedan multiplicar, dos matrices tiene que el primer, el número de columnas de la primera, que es n, tiene que ser igual al número de filas de la segunda, que es k. Por tanto, estos dos números tienen que ser iguales. Es decir, para multiplicar a por b, el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B. Esta es la condición para que se puedan multiplicar las dos matrices. Si no pasa esto, no se puede multiplicar. Ahora, ¿cómo se hace esta multiplicación? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos que yo tengo la matriz A que es 2, 3, 1, 1, 0, 1. Y la matriz B que es esta de aquí. La pregunta es, ¿se puede multiplicar A por B? Pues hombre, vamos a verlo. ¿Qué vale la dimensión de A? La dimensión de A es igual a 2 por 3. Y la dimensión de B es igual a 3 por 2. Entonces, el número de columnas de la primera, que es 3, es igual al número de filas de la segunda, que es 3. Por tanto, A por B se puede multiplicar. Ahora, ¿cómo se hace la multiplicación? Vamos a verlo. Colocamos la matriz 2, 3, 1, 1, 0, 1. La segunda matriz es 1, 1, 0, 1, 2, 0. Y ahora multiplicamos la primera fila por la primera columna. Vamos a multiplicar vectores fila por vectores columna. Primer vector fila por primer vector columna. Vamos a por él. Fijaos bien, si queréis lo marco de color verde. Este vector fila lo voy a multiplicar por este vector columna. Es decir, multiplico el 2 por el 1. 2 por el 1. Más el 3 por el 0. Más el 1 por el 2. Ya tengo el primer elemento de esta matriz. Seguimos. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar el primer vector fila, la primera fila de la matriz, por la segunda columna de la matriz. Vamos. 2 por 1. Y lo coloco aquí, 2 por 1. Más 3 por 1. Más 1 por 0. Vamos a por la segunda fila. Voy a cambiar el color. Voy a multiplicar la segunda fila por la primera columna.
Vamos. 1 por 1 más 0 por 0 más 1 por 2. Y voy a multiplicar la segunda fila por la segunda columna, que es 1 por 1 más 0 por 1 más 1 por 0. Y esto me da como resultado 2 por 1, 2 y 2, 4, 2 por 1, 2 y 3, 5, 1 y 2 es 3 y ahora 1 por aquí. Esta es la multiplicación de A por B. Vamos a intentar hacer lo mismo con B por A. A ver si se puede. Voy a colocar la matriz B. La matriz B es esta. 1, 1, 0, 1, 2, 0. Voy a colocar la matriz A. La matriz A es 2, 3, 1, 1, 0, 1. Vamos a ver. ¿Cuántas columnas tiene la matriz B? La matriz B tiene 2 columnas. Y la matriz A tiene 2 filas. Cuando se puede multiplicar, claro que se puede multiplicar porque el número de columnas de B es igual al número de filas de A. Pues vamos a la multiplicación. Bien, para ello sabemos que hay que multiplicar filas por columnas. Por tanto, empezamos con la primera fila de B. Tenemos que multiplicarla por la primera columna, la primera fila de B, exactamente, por la primera columna de A. Venga, pues 2 por 1, 2, más 1 por 1, que es 1. Vamos ahora a multiplicar la primera fila de B por la segunda columna de A. Pues venga, vamos. 1 por 3, que es 3, más 1 por 0, que es 0. Y ahora vamos a multiplicar la primera fila por la tercera columna. Pues venga, por la tercera columna. Esto será 1 por 1, que es 1, más 1. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda fila. Venga, segunda fila por primera columna. Segunda fila por segunda columna, segunda fila por tercera columna. Esto me va a dar lugar a los siguientes tres elementos. 0 por 2 es 0, más 1 por 1, que es 1. Segunda fila por segunda columna, 0 por 3, que es 0, más 1 por 0, que es 0. Muy bien. Y segunda fila por tercera columna es 0 por 1, que es 0, más 1 por 1, que es 1. Y ahora vamos a por la tercera. La tercera fila es esta de aquí. La tercera fila tenemos que multiplicarla por la primera columna, por la segunda columna y por la tercera columna. Y esto va a dar lugar a los siguientes tres elementos. 2 por 2 es 4, más 0 por 1 es 0, sigo. Tercera fila por segunda columna será 3 por 2 es 6, más 0 por 0 es 0, y tercera por tercera será 2 por 1 que es 2, 0 por 1 que es 0. Y ahora simplemente hago la operación de suma y me da 3, 3, 2, 1, 0, 1, 4, 6, 2. Eso es todo. Espero que haya quedado claro. Tenemos las operaciones. Suma, tenemos las operaciones multiplicación y combinaciones lineales que ya hemos comentado antes. Hemos definido lo que es una matriz, hemos definido lo que es la dimensión. Esta vez lo que teníamos que aprender hoy. Espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacerla. Venga, saludos.